Vamos a comenzar la reflexión del día de hoy con este tema tan interesante que es la fe, una fe auténtica que así debería de ser nuestra fe. Comencemos pensando, hermanos, ¿usted sabe qué es el oropel? ¿Ha escuchado acerca del oropel? Dicen que parece oro, pero no lo es. Es una lámina de cobre y latón con brillo que imita al oro. El oropel o el oripel, también llamado, es algo de poco valor, pero que aparenta tener mucho valor. Fíjese, esto qué curioso es. Una persona desprevenida puede confundirse al mirarla pensando que es oro, cuando en realidad es una alineación de zinc y cobre. Sabe que esto del oropel me hace pensar en lo que realmente es auténtico versus imitaciones baratas también, ¿verdad? Si hay una fe auténtica, ojo con esto, es porque a lo mejor también puede haber una fe falsa. ¿Cuál sería esa fe falsa? Cuando nosotros hablamos de auténtico o de autenticidad, ¿verdad? Dice que es lo que parece o lo que se dice que es. Por eso nosotros debemos de tener cuidado con las imitaciones, porque aún en la fe, aún en las personas, pudiera haber una fe falsa, pero cuando nosotros deberíamos demostrar siempre una fe auténtica. Cuidado entonces con las imitaciones, aún en las personas que se dicen ser cristianos, pero que en realidad no lo son, porque su fe a lo mejor no es auténtica. Pueden hablar como cristianos, pueden cantar, pueden asistir a una iglesia, pero en realidad no tener una fe auténtica, una fe genuina. El día de hoy quisiera que abordáramos este tema sobre una fe auténtica y el día de hoy quisiera que veamos tres cosas importantes de una fe auténtica. Y la primera es que una fe auténtica tiene su base en Jesús para salvación. Fíjese, esto es muy importante. La segunda es que una fe auténtica me va a llevar a vivir una vida con un buen testimonio. Y la tercera es que una fe auténtica nos lleva a hacerla visible por medio de las buenas obras. Y esto es algo muy, muy importante. Entonces, vamos a comenzar esta reflexión con un versículo muy bonito, ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9, pero voy a leer desde el 8 para que podamos entrar en contacto con la palabra, ¿ok? Dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, dice el apóstol Pablo. Creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y un gozo glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. ¿Sabe? En esta primera cosa que estamos viendo es que de una fe auténtica, de una fe genuina, es que una fe auténtica tiene su base en Jesús para salvación. Una fe genuina, una fe auténtica debe de llevarte a la salvación de nuestras almas por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si se dio cuenta, el verso 8 que nos dice que nosotros lo amamos a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo vean ahora, creen en Él y se alegran con gran gozo indescriptible y glorioso. Aquí podemos ver, en este verso 8 nos deja en claro dos cosas. La primera es que los lectores de la carta nunca han visto a Jesús, pero a pesar de eso lo aman. El apóstol Pedro sí vio al Señor Jesús, pero los lectores de esta carta nunca vieron al Señor Jesús, pero eso no impide a que ellos puedan amarles.
Y la segunda cosa es que los lectores, aunque no vean a Jesús, ahora creen en él, dice el apóstol Pedro. Esto, el amarle, el creer en él, aunque no lo hayan visto, los lleva, dice la Escritura, a alegrarse con un gozo indecible. Decía nuestra versión que estábamos leyendo, indescriptible, ¿verdad? Y también un gozo glorioso, porque dice que están obteniendo otras dos cosas. Lo primero, la meta, la recompensa, la finalidad o el resultado de su fe. Pero ese resultado, esa meta, esa recompensa lo lleva a la salvación de su alma. Es curioso que el versículo 9 dice, pues están obteniendo o obtienen la meta de su fe, que es su salvación. Por eso digo que una fe auténtica debe de tener su base en Jesús para salvación. ¿Sabe que la palabra obtener que aparece en el verso 9 significa obtener algo que a la persona le corresponde? Sí, le corresponde por todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho, ¿verdad? Nosotros podemos recibir todos los beneficios de nuestro Señor Jesucristo por la obra en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros lo podemos recibir. Así que una fe auténtica debe de tener una base en Jesús. Entonces, si usted tiene su fe auténtica y la está basando en la persona de Jesús, póngale una palomita y diga, yo voy bien ahí, voy bien, mi fe es auténtica. La segunda cosa es que una fe auténtica, una fe genuina, me lleva a vivir una vida con buen testimonio. Vea lo que dice, por favor, vaya conmigo ahí en su Biblia o en sus aparatos, ahí conéctese, por favor, a Hebreos capítulo 11, versículo 1 y versículo 2. Leo en Reina Valera, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero escuche bien el versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, hermanos, una fe auténtica es aquella fe que me lleva a vivir y ser de buen testimonio a las personas. Si usted siguiera leyendo un poquito en el verso 5 y el verso 6, dice, por la fe Enoc pone a un personaje, este personaje que aparece en Génesis capítulo 5, dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque Dios lo traspuso, porque lo traspuso Dios. Y antes, escuche bien esto, de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de ver agradado a Dios. Qué bendición es que este personaje, Enoc, esa fe tremenda que tenía en Dios, lo hace ser premiado por Dios y dice que este personaje no vio muerte porque Dios se lo llevó. Pero antes de que fuera llevado, dice que él tuvo un testimonio. Su fe era visible de tal manera que era de buen testimonio. Dice que tuvo un testimonio de haber agradado a Dios. Y luego está el famoso versículo que todos nos sabemos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no se puede tener ese testimonio de agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, es tan importante este verso para poder entender que la fe me lleva a vivir una vida de buen testimonio. Buen testimonio para con Dios, ¿verdad? Agradando a Dios en todo, como lo hizo Enoc, pero también un testimonio hacia las personas de afuera. Y yo creo que esto es muy importante para que nosotros podamos meditar. ¿Cómo estará nuestra vida delante de Dios, hermanos? ¿Cómo estará nuestro testimonio delante de nuestro Dios? ¿Cómo Dios nos verá en este momento? ¿Qué dirá de nosotros? Y también las personas.
¿Qué dirán de nosotros, de nuestro diario vivir? Escuche bien lo que termina diciendo, así como empieza Hebreos capítulo 11, el gran capítulo de la fe, ¿verdad? Que es considerado este capítulo 11 de los Hebreos. Vea lo que dice el verso 39. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Me encanta la primera frase, la primera parte de este versículo 39. Y todos estos 20 personajes que se dicen ahí, ¿verdad? Y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque es una fe auténtica, es una fe genuina. Y la fe auténtica, genuina, me hace tener una muy buena relación con mi Dios, con mi Padre Celestial, de buscarle cada día, de poder comportarme de una manera que las personas puedan ver que en mí hay una fe auténtica, genuina. Y yo como deseo, hermanos, que ustedes también puedan tener esta fe. Si ustedes entonces tienen una fe auténtica que los lleva a vivir dando un buen testimonio hacia Dios y hacia las personas, póngale también otra palomita. ¿Se acuerda cuál fue la primer palomita? Una fe auténtica que tiene su base en Jesús para salvación. Esa ya le pusimos, ¿verdad? La segunda, una fe auténtica que me lleva a vivir una vida con un buen testimonio. Y la tercera, hermanos, la tercera tiene que ver con una fe auténtica que nos lleva a hacerla visible por medio de las buenas obras. ¿Se acuerda, hermano, de ese pasaje de Santiago, ahí de la carta de Santiago, ahí en el capítulo 2, ¿verdad? Donde el capítulo 2, versículo 14 en adelante, está hablando de la fe y de las buenas obras. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Siempre ha sido la discusión con este pasaje, ¿verdad? Con este texto complicado de Santiago. Pero es muy sencillo, hermanos. Lo que Santiago está tratando de decir es lo siguiente. Si tú ya depositaste tu fe en el Señor Jesucristo, como resultado a eso, debemos de vivir mostrando, haciendo buenas obras, porque todos entendemos que las buenas obras no nos salvan, porque lo único que nos salva es la gracia de Dios en nosotros, la salvación por medio del Señor Jesucristo. Dijo uno de los profetas, ¿verdad? Que nuestras obras son como trapo de inmundicia. Pero también el apóstol Pablo dijo lo siguiente, no por obras para que nadie se gloríe. Sí, pero también el mismo apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que nosotros somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, usted y yo, dice la palabra hechura que aparece allí, la palabra griega es poema, que para nuestro español pasaría como poema. Entonces usted y yo somos el poema de Dios, que somos hechos. ¿Para qué? Para buenas obras. Dios prepara las buenas obras. ¿Y qué son las buenas obras, hermanos? Son todas aquellas oportunidades de servicio que Dios pone delante de nosotros. Todas aquellas oportunidades donde nosotros podemos servir al prójimo. Así que nosotros no nos cansemos, dice Pablo a los Gálatas, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. No se canse, hermano. No se canse, mi querida hermana. Nuestra fe auténtica debe de ser visible. Nuestra fe auténtica, las personas lo tienen que ver por medio
de las buenas obras. ¿No es cierto que Mateo dice lo mismo? Mateo dice que cuando los hombres vean nuestras buenas obras, entonces van a glorificar a nuestro Padre Celestial. Es por eso que una fe auténtica tiene esta característica, ¿verdad? Que nos lleva a hacerla visible por medio de las buenas obras. Le podríamos poner otra palomita a esta tercera característica de una fe auténtica. Como ya le pusimos a las otras dos, ¿se acuerda la primera? Una fe auténtica tiene su base en Jesús para salvación. Ponemos nuestra palomita ahí, ¿verdad? La segunda, una fe auténtica nos lleva a vivir una vida con buen testimonio. Le ponemos ahí nuestra palomita, ¿verdad? Y la tercera, una fe auténtica nos lleva a hacerla visible por medio de las buenas obras. Recuerde, usted no es salvo por las buenas obras, pero usted es salvo para buenas obras. ¿Ok? Esto es lo que nos hace una diferencia entre la religión tradicional y lo que nosotros creemos en cuanto al plan de salvación que nuestro Dios planificó desde antes de la fundación del mundo y que el Señor Jesucristo dijo, yo voy, yo muero por la humanidad, yo muero por ellos, yo voy en su lugar. Entonces, qué hermoso poder ver esto, muestra de amor de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme terminar, hermanos. Déjeme terminar porque la fe auténtica tiene que ser visible, pero no debe de ser una fe falsa, como dirían por ahí también, una fe pirata, ¿verdad? No. Necesitamos que sea auténtica, genuina esa fe. ¿Sabe? Estaba pensando, ¿usted puede detectar un billete falso? Usted puede detectar, estaba viendo por el internet cuáles serían los procedimientos, ¿verdad? Existen hoy en día en las tiendas, existen unas luces que puedes ponerla para ver si el billete es verdadero o es falso. O si no, también existe como un lapicero donde usted trata de rayar, ¿verdad? Y si raya, pues entonces es falso, y si no, pues es verdadero. Entonces, hay maneras de cómo los expertos puedan saber si un billete es verdadero, auténtico, o un billete es falso. Dicen por ahí, no sé, ¿verdad? Usted me dirá si es cierto o no, que los expertos ven siempre los billetes auténticos y viendo, analizando tanto de esos billetes, se dan cuenta entonces cuando sale un billete falso, porque los conocen tan bien, ¿verdad? Es así también nuestra vida cristiana, nuestra fe auténtica. Nosotros debemos de trabajar en nuestra fe cada día, tener la certeza de que nuestra fe está puesta en Jesús, tener nuestra certeza de que por esa fe entonces en Jesús me toca vivir un estilo de vida que sea de testimonio, tanto a mi Dios, agradar a mi Dios, como también cómo puedo vivir delante de las personas. Pero también esa fe auténtica me hace servir a las personas, me hace ayudarles, me hace agarrar cualquier oportunidad de servicio que Dios está poniendo. Me hace cumplir mi propósito como ser humano aquí en esta tierra, que es hacer buenas obras. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. Tengo una pregunta para ti. ¿Tienes una fe auténtica o una fe pirata, una fe de una imitación? Dicen por ahí que cuando tú ves a una rosa, te tenés que acercar tanto a esa rosa para ver si esa rosa es verdadera o es falsa. Obviamente, cuando tú ves ahí unas rosas en un jarrón, dices qué lindas están y te vas acercando y dices, ¿serán verdaderas?
¿Serán falsas? ¿Cómo determinas si una rosa es verdadera o es falsa? Primero, el olor, ¿verdad? El olor. Segundo, cuando tú tocas, tú te puedes dar cuenta si es un pétalo o es algo de tela, ¿sí? Los colores, todas estas cosas que nosotros podríamos ver. La pregunta es, cuando la gente te mira, ¿qué tanto se tiene que acercar a ti para ver si tu fe es auténtica o tenés una fe falsa? La fe auténtica la tenemos en Cristo Jesús, porque ahí depositamos nuestra fe. Solamente nos corresponde entonces a nosotros vivir de tal manera que agrademos a Dios en todo lo que hagamos y que seamos de testimonio ante las personas. Pero también me gustaría que te llevaras en tu corazón esto, de que nuestra fe tiene que ser visible. ¿Cuál fue la buena obra que hoy hiciste? ¿Cuál fue esa oportunidad de servicio que tuviste el día de hoy? ¿Cuál es esa oportunidad de servicio para servir a los de tu casa? ¿Cuál es la oportunidad de servicio que pudiste hacer hoy en tu trabajo? ¿Cuál es la oportunidad de servicio que pudiste haber dado hoy a tu comunidad? Hermanos, que nosotros como hijos de Dios tengamos siempre una fe auténtica. Padre, que cada hijo tuyo, cada hija tuya que está escuchando esta reflexión, podamos entender que nuestra fe auténtica debe estar basada en ti para salvación de nuestras almas, Señor. Pero que también, Señor, esa fe auténtica me lleva a vivir agradándote en todo, Señor, siendo de testimonio hacia las personas, haciendo visible mi fe por medio de estas oportunidades de servicio que nos das a nosotros. Señor, bendiga a su iglesia, por favor. Bendiga a cada uno y que nosotros podamos palomear, poner una palomita a cada una de estas tres características de la fe auténtica. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Que Dios me los bendiga.